miércoles 11 de octubre de 1967. Nosotros tenemos entendido que el doctor Guevara de la Serna, hermano de Ernesto Guevara, viajará hacia Bolivia a efectos de comprobar si son veraces las informaciones durante las últimas horas. ¿Usted no nos puede adelantar nada respecto a eso, doctor? No puedo ni debo hacer ninguna declaración. Perfecto, gracias, doctor. El 9 de octubre de 1967, un grupo de militares recibió la orden de ejecutar al Che. And that phone call brought the instruction from the high command of the Bolivian government to eliminate the prison. But we should say, look, well, we know you have tried and you have helped us a great deal, but this is order from my high command. And you can eliminate it any way you want it. We know how much harm he has done to your country. But I want your word of honor that you will bring me back the dead body of Che Guevara at 2 o'clock in the afternoon. Hacía 11 meses que estaba al mando de un foco guerrillero en el sudeste de Bolivia. El Che se va a Bolivia sabiendo que era el único lugar que le quedaba por ir y que sabía todo cuanto le esperaba y que era la última batalla del Che Guevara en vida. Fue capturado por soldados bolivianos entrenados por boinas verdes norteamericanos. And many of us, you know, in some of the areas that we've been in before, and never could find him, or he's always a step ahead of him. But here, I guess his luck run out. Ernesto Che Guevara es ejecutado y su cadáver exhibido para que quede bien claro quién había ganado. Pero el efecto fue el contrario. Los mismos que lo mataron lo hicieron volver a nacer. Los hombres temerarios de antes, para nosotros una pichanga. Porque el Che decidió ir a Bolivia a enfrentar una muerte segura. ¿Era el sacrificio final que hacía por sus ideales? Así veremos también en muchos otros países de América cómo la llama revolucionaria se enciende cuando no hay otro medio para salir de la dominación imperialista. Y los imperialistas por ahora no están dejando otro camino que el de la lucha de los pueblos. Siempre me atrajo la figura del Che porque creo que los valores que encarna son imprescindibles para un mundo mejor. A nivel personal, por ser argentino, médico, asmático. Dediqué varios años a investigar su vida, para contarla desde una voz argentina y devolverle al Che su sentido universal. Vuelvo a publicar mi biografía sobre el Che y reviso las entrevistas que hice hace 20 años a los protagonistas y testigos de ese 9 de octubre de 1967. Muchos de ellos ya no están, pero sus palabras son fundamentales a la hora de entender las últimas horas del Che Guevara. Una de las cosas que yo quería averiguar era ese héroe revolucionario famoso en todo el mundo, ese héroe de Sierra Maestra. ¿Qué hacía en ese pueblito perdido en el sureste boliviano, en La Higuera, pesando menos de 50 kilos, herido, descalzo, con un balazo en el muslo, respirando con dificultad, en un estado físico verdaderamente calamitoso? ¿Cómo era que había llegado ahí? Es decir, ¿cuál había sido el proceso para que esa experiencia revolucionaria en Bolivia hubiera terminado de esa manera? La única explicación que se tiene es lo que el Che nos planteaba a diario. Lo único que nos queda por delante es la muerte. ¿Para qué alargarla más? Y tenemos que tener el coraje de esperarla con valor. Y es precisamente porque el Che siente la necesidad de buscar la muerte lo más rápido posible, porque ya se daba cuenta que no se podía hacer más nada. El general Barrientos aseguró hoy en el Palacio Quemado que Che Guevara está cercado en la zona que comprende el Río Grande y el Río Acero. Otro despacho informa
que desde Valle Grande salieron tropas Rangers entrenados en la esperanza por instructores boinas verdes norteamericanos. Hoy hemos recibido entrenamiento para la lucha contraguerrillera en contraste con el entrenamiento normal de las tropas del ejército para la guerra regular. Nosotros habíamos sido entrenados específicamente para combatir a esta fuerza guerrillera. Tuvimos un entrenamiento de un poco más de 3 meses con un destacamento de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Y bueno, en pocas semanas pudimos felizmente encontrar y debilitar al grupo guerrillero hasta con la captura de su jefe, y pocos sobrevivientes que quedaron se dispersaron después. El jefe era Ernesto Guevara y Gary Prado, el capitán de los Rangers bolivianos que capturó al Che. Llegamos a la higuera y entonces dispongo que el Che se ha colocado en una escuelita de 2 aulas. Yo dispuse que haya con el Che permanentemente un oficial. Un poco más tarde yo fui a verlo y entonces fui con una muchacha llevándoles comida a los 2 prisioneros. Él estaba solo, justamente en el aula donde yo pasaba clases. Estaba alumbrándose con una vela y sentado sobre un asientito rústico, ¿no? Yo iba con la curiosidad pensando que se trataba de un hombre demasiado feo por la crueldad de sus actos que creíamos que era solamente maldad. Queríamos saber quién era él, cómo era. Le pregunté él por qué lo hacía eso, ¿no? De siendo un profesional, venirse a hacer toda esta situación de matanzas. Y él dijo de que lo estábamos juzgando mal, que él era sus ideales y que eran otros. Velar por los pobres, no dejar que la gente sufra como está ahí. Yo tenía la curiosidad de saber qué había venido a hacer a Bolivia, no entendía. Y él me dijo ahí que la decisión de venir a Bolivia no había sido enteramente suya. Me pregunté yo, bueno, ¿qué otros niveles? Fidel me dijo, otros niveles. No quiso dar más detalles, pero estaba claro, digamos, en el contexto. En 1965 el Che se va de Cuba sin despedirse. El proyecto de industrializar la isla había sido desmantelado por falta de apoyo del bloque soviético. Son años de viaje para el Che. Va a la Rusia comunista, a la China de Mao, a la Argelia de Benbela, combate y fracasa en el Congo. Deprimido y sin horizonte político cierto, viaja a Checoslovaquia, donde pasará varios meses replanteándose su futuro. Y entonces él planifica otra experiencia guerrillera que en principio está dirigida a la Argentina, luego a Perú y finalmente a Bolivia. Entonces ahí junta los cuadros, elige las personas que lo van a acompañar y así es como se lanza la experiencia boliviana. Dígame, señor, ¿qué son las guerrillas para usted? Bueno, las guerrillas, he sabido que son mercenarios que se han incrustado aquí en el país, ¿no? Pero evidentemente no conozco, no sé, ni podía decir nada al respecto de las guerrillas. El fracaso de la campaña en Bolivia era inevitable. Fidel ya no podía tenderle una mano como había sucedido en el Congo. El gobierno cubano en ese momento estaba muy ocupado por cubanos moscovitas, o sea que seguían las órdenes de Moscú. Y Moscú no estaba para nada de acuerdo con la experiencia del Che. En Sierra Maestra la CIA no estaba en contra. Al contrario, en el momento que Estados Unidos quería desembarazarse de los horribles dictadores que había impuesto en América Latina, Batista, Pérez Jiménez, etcétera, etcétera. En cambio, cuando el Che hace sus experiencias en el Congo y en Bolivia, actúan con gran energía para oponerse, para cazarlo, digamos, para que su experiencia fuera un fracaso. Cuando llegamos a Bolivia, vamos al sureste, a una selva inhóspita, sin campesinado, sin vía de comunicaciones, sin agricultura, sin nada. Esa es nuestra gran sorpresa. Lo segundo es que el Partido Comunista que Fidel nos había prometido, cuando llegamos allí no había un fusil, no había nada de comer, no había ropa, zapatos, no había medicamento, simplemente el Che transformado en otro Che Guevara. Abandonado, asmático y sin medicamentos, el comandante Ernesto Che Guevara marcha hacia su calvario. A las 6 de la mañana del amanecer del 8 de octubre hubimos de parar
no pudimos caminar más de 1500 metros. Las condiciones de la quebrada lo impedían, pero más lo impedían nuestras condiciones físicas. Cuando en eso veo al Che y él venía con su fusil tomado por el cañón, casi arrastrándolo. Era deprimente. No tenía fuerza para... No, yo considero que lo que no tenía era fuerza para levantar el fusil. Acuciados por la desesperación, con el ejército boliviano entrenado por eficaces boinas verdes norteamericanos, los guerrilleros parecen dirigirse hacia el inevitable desastre. El Che nos planteaba a diario: lo único que nos queda por delante es la muerte y tenemos que tener el coraje de esperarla con valor. En la madrugada del 8 de octubre, un puesto militar adelantado a la ubicación de mi compañía recibió la información de un campesino que durante la noche había visto al grupo guerrillero en el interior de una quebrada de las proximidades, a unos 2 kilómetros de la higuera. Cuando iba a hacer el combate vinieron 2 guerrilleros, habían venido aquí abajo a una huertica. Ahí lo halló un chico que había ido a ordeñar una vaca, tenía amarrada para leche. Y había aquí ya hartos guerrilleros, soldados, en ese tiempo llegaron 600 soldados al segundo combate. En base a esa información, yo fui con unos 70 hombres y al iniciar el registro de las quebradas, entablamos combate con la guerrilla. Así todo el día ese día, el combate. Sonaba una baleadura, cuando ya tarde han venido a que les ayudemos a traer, traíamos en el hombro los soldados muertos, guerrilleros muertos, hemos traído en el hombro. Por aquí precisamente es por donde rompen los primeros disparos, por donde estamos Villegas y yo, donde estamos Pombo y yo. Pero ya estábamos totalmente rodeados. Cuando ya íbamos cerrando el cerco sobre la quebrada, 2 guerrilleros trataron de salir por una pequeña falla, una especie de chimenea que había en una de las paredes del barranco. Y fueron capturados prisioneros. Uno era Che Guevara y el otro era Willy, un guerrillero boliviano. Cuando Ernesto Guevara es capturado tenía apenas 39 años. Su vida fue corta pero extraordinaria. Su idea del hombre nuevo se convirtió en el evangelio de toda una generación. En el año 2002, mientras trabajaba en mi libro sobre el Che, recibí un sobre anónimo con fotos que habían estado más de 30 años en manos de los servicios de inteligencia bolivianos. Estas fotos tienen un inmenso valor porque retratan al Che antes y después de ser ejecutado. En la segunda vez que yo lo vi fue cuando lo sacaron afuera, a la puerta, al lado derecho de la puerta de la escuela, para tomarle la foto. El único que estaba era Félix Rodríguez, que no lo conocíamos con ese nombre, hemos sabido después. Al menos con los uniformes yo todo lo veía igual y no podía describir bien quién era quién. The first time I came in, I looked at him, he was tied down. It was an emotional moment. To see this man that I have seen before in his day of glory in Moscow and in China. And now I saw this man on the floor in rags, destroyed, beaten, and in front of him were the dead body of 2 Cubans that were very close to him. So I look at him and I say, Che Guevara, I'd like to talk to you. He looked at me very arrogantly and said, nobody interrogates me. Con el Che capturado y retenido en la higuera, el presidente de Bolivia, René Barrientos, convoca una reunión militar del más alto nivel. Allí Barrientos plantea la decisión de eliminarlo físicamente. El problema fundamental era qué hacer con él. Hubiera sido ¿no es cierto?, intentos recurrentes, política, propaganda, bueno, un factor de agitación. Entonces ahí fue que decidieron la ejecución. ¿Fue firmado? Entre los 3, no. No fue firmado. No existe ningún documento. El rol de la CIA es importantísimo. O sea, una vez que están convencidos de que el Che está en el sudeste boliviano, ponen en marcha todo su sistema represivo, o sea, vienen los boinas verdes a entrenar a los que hasta entonces el Che en su diario había llamado los soldaditos bolivianos.
les dan unas fusiles ametralladoras modernísimos que son los Garand en esa época, y además le hacen una acción psicológica de darles coraje y decirles que tenían que enfrentar esa invasión extranjera. ¿Es el mejor compañero? ¿Cómo se llama el comandante? Y es tan eficaz, diríamos, la acción de la CIA, que Félix Rodríguez, que es un agente cubano de la CIA, asiste a los últimos momentos del Che, y mucho más que eso, es realmente que da la orden a Terán de matarlo al Che. I really didn't want even to be there. I left the room, I called Sergeant Terán, who I knew was doing that in there, and say, Sergeant, don't shoot from here down. This man's supposed to die from combat, from here up, just from here down. Al respecto que preguntan sobre el sorteo que dicen que ha habido para la ejecución del Che, completamente falso, al menos en mi presencia no había ningún sorteo. Entonces le tocó al suboficial Mario Terán la pieza donde estaba el Che Guevara, y al sargento Huanca, Bernardino Huanca, le tocó la pieza donde estaba Simón Cuba, Willy. Los dos estaban con sus armas, ingresaron y dispararon. Hay una entrevista que nos han dado donde dicen que Che, cuando usted entró, le dijo, apunte bien porque usted va a disparar a un hombre. ¿Es cierto eso? No conozco. Yo no me atreví a disparar. En esos momentos veía al Che grande, muy grande, enorme. Sus ojos brillaban intensamente y temé que se me echara encima y que con un movimiento rápido me quitase el arma. Serénese y apunte bien, me dijo como si me ordenase. Va usted a matar a un hombre. Es un poco como si dijera, vaya y cumpla con lo que tiene que hacer. Se parece a lo que Cristo le dice a Judas, cuando le dice, ve y haz lo que tienes que hacer. Llegué, le miré y justamente es lo que más me taladra el alma cuando vi que se trataba la cara de Jesucristo. Como yo sentía como que me reclamaba, como diciéndome, sos culpable de mi muerte, no volviste, no me hablaste, algo. Yo sentí, para mí, primera vez que estoy declarando esto, yo me sentí como un reclamo esa mirada, ¿no? El cadáver, que yacía bello y con el torso desnudo y sus ojos abiertos, era el de un médico argentino que en su viaje a través de América Latina había llegado a Guatemala en 1953. Allí conoció a un grupo de revolucionarios cubanos en el exilio. Uno de ellos lo apodó Che, esa marca argentina. En ese momento fue la sensación de haber perdido mi segundo padre, el que me enseñó el camino correcto de la honestidad, de la sinceridad, del internacionalismo y del comunismo. El que me enseñó a hacer lo que tienes que ser todo hombre, honesto. Yo perdí ahí, te repito, el hombre que me dio lo que no me pudo dar el padre que me hizo. En primer lugar, la prueba más fehaciente, las huellas dactilares. Creo que es la prueba más concreta que puedo decirles a ustedes. Tómenla ustedes y llévenla donde quieran. La instrucción oficial fue que debería hacerse desaparecer el cadáver para que no existiera un sitio de peregrinaje. Entonces se instruyó a un oficial que quemara el cadáver. Entonces el oficial no cumplió esa instrucción y lo depositó junto con los cadáveres de los otros 6 guerrilleros que habían muerto aquel día. Pero públicamente se dijo que había desaparecido, que había sido destruido. Conversé, sí, con el general Obando, por indicación del coronel Centeno, quien me dijo que no tenía autorización para concederme, que no tenía autoridad suficiente para concederme el permiso para la exhumación del cadáver enterrado en Valle Grande. ¿Hay alguna manera de constatar las impresiones digitales de ese cadáver? ¿Es real? Lo ignoro. Sí, nada del cadáver no lo he visto.
¿Tiene la convicción de que su hermano, Ernesto Guevara, vive, doctor? Tengo esa convicción. El mundo fue convenciéndose de a poco que ese era realmente el Che. Fue muy impactante, ¿no es cierto? Porque realmente era alguien que representaba unos valores muy impresionantes, alguien que era capaz de morir por sus ideas. Americans have long regarded Latin America as their own back door, and they intend to keep an American foot in that door. So what chance does Master Sergeant Milliard give the guerrillas in the future? A guerrilla war, in my opinion, is hard to terminate. Because once you wipe out their main people, their auxiliary, and their leaders and so forth, they'll go underground till they get more leaders, then they'll come back up again. Durante los 11 meses de campaña en Bolivia, el Che cumplió con el invariable hábito de ir anotando los principales hechos de cada día. Estas notas escritas en los pocos ratos de descanso son, tal vez, su gran testamento revolucionario. ¿Usted ha vendido el diario, señor? No he vendido, lo he mandado en calidad de obsequio al comandante Fidel Castro. ¿Cuáles son las causas por qué entregó el documento? Porque el documento iba a servir en una gran maniobra de provocación en contra de la revolución cubana. ¿Orientada por quién la maniobra? Por el imperialismo norteamericano. ¿Cuál es su opinión sobre Ernesto Guevara? Que es un héroe para toda América. ¿No cree que le hizo un daño a su país? En cierta medida, sí. ¿Y sigue siendo un héroe para usted? Sigue siendo un héroe porque los hechos hay que valorarlos en sus proyecciones históricas, no en los accidentes momentáneos que ocurren. El diario fue entregado por un funcionario boliviano a Fidel Castro y publicado en Cuba el 1 de julio de 1968. En forma simultánea apareció en diferentes países e idiomas. De esta manera el Che cobra una extraordinaria fuerza. Dos cosas acompañaron al Che durante toda su vida. Esa mirada profunda que lo convirtió en un símbolo y el asma. Creo que terminé de comprender su destino cuando conocí a Rosario López, Rosarito, su niñera. Ella me regaló la imagen más viva y entrañable del Che. Era capaz de levantarse de la mesa, venían los chicos, y era capaz de levantarse de la mesa para darle lugar a ellos. No, si ya hemos comido, loco. Vení, negro, o sacar la ropa y llevárselo a los chiquitos porque los otros eran muy pobrecitos, gente muy humilde. ¿Cuántas veces sacar una blusa o un pantaloncito y llevarle? ¿A dónde Ernestito va con eso? Se lo llevo al negro Albornoz, dice que tiene el pantalón roto. Otro día se vino sin el guardapolvo de la escuela. Ernestito, ¿y el guardapolvo? Se lo di a un chico porque la maestra le dijo que no lo iba a dejar entrar mañana si no iba con guardapolvo. Eso es muy grande, doctor, para mí. ¿Qué es lo que lo hacen vivir muchas veces a uno, los pobres? Cuando ve que hay una persona que la valora como persona humana, porque a veces los pobres, las sirvientas, somos un trapo viejo, cualquier cosa. Cuando era solo un niño, el Che y su familia se mudaron a la Sierra de Córdoba por recomendación de su médico. Ese médico era mi padre. Esa es una de las cosas que más me atrajo del Che, porque yo también fui un niño asmático y sé lo que se siente. Fíjese que a pesar de su asma, de sus ataques tan espantosos, jamás lo vi con un mal carácter. Solo una vez que ya lo traje, me acuerdo que había salido hasta el patio y lo acompañé hasta su habitación, le prendí el que se ponía en un platito y me quedé un rato y me dice, mira, te aseguro que si sigo con estos ataques de asma un día me voy a pegar un tiro. No, Ernestito, ¿cómo va a ser eso? Por favor, le decía. Ah, ¿sabés por qué decís eso vos? Me dice. Porque no sabés lo que es querer respirar y no poder. Por más que hoy sea un símbolo universal, el Che nació y murió argentino. Esa es una de las condiciones que siempre busqué rescatar. La otra es que arruinó todos los planes de sus verdugos. Los que lo mataron, lo hicieron volver a nacer. Cuando estaba escribiendo la biografía del Che, mi amigo recordado, Eduardo Galeano, me escribió: ¿por qué será que el Che tiene esta peligrosa costumbre de seguir naciendo? Cuando más lo insultan,
más lo manipulan, más lo traicionan, más nace. Es el más nacedor de todos. Puede ser que en el acento que utilizara al hablar se escapara algo de la Argentina. He nacido en la Argentina, no es un secreto para nadie. Soy cubano y soy argentino también. Y si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin explotar a nadie. Esa proclama es patria o muerte. Solo le